somos monógamos por repetición, no somos sobre todo los alfas, sobre todo los ¿Qué machos tal? alfa, ¿Cómo están? Comenzamos una nueva semana de Carta Ciudadana, lunes 20 de marzo de 2023. Estamos con mal genio, parece, algunas personas. Bien, les quiero contar que ¿Perdió la hoy, U? lunes 20 de marzo de 2023, la Paula es de la U y no perdió. No. Les quiero contar que exactamente, cuando sean las 6 de la tarde con 24 minutos, comienza el Acá en la equinoccio de otoño a las 18:24 horas del Chile continental, porque el Chile insular es otro el horario. Así que a las 6 de la tarde con 24 minutos comienza el otoño. O sea, los invernistas comienzan poco a poco a dibujar una sonrisa en su rostro y los veranistas comenzamos a deprimirnos. Trinidad Seger, Tiare Cáceres, Paula Santolaya y Mauricio Pérez, bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos Carta Ciudadana. Pero antes quiero saludar, por supuesto, a quienes nos escuchan nuestro programa en Radio Salud Madre Tierra, en su señal AM y FM, también en HR-Radio, hrradio.cl, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo No Son, el Facebook, País Lobo Prensa, paislobo.cl el podcast, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl y Radio Manquegua, Radio Ruta Norte FM también. Y hay que recordar también que tenemos nuestro canal de YouTube. Ahí está Carta Ciudadana, para que ustedes se suscriban y nos pueda ver, en fin, a la hora y el día que quieran. Ya, quiero partir, como son mayoría las mujeres, rápidamente, ¿quiénes, a juicio de ustedes? Y les voy a hacer una, digamos, una especie de, no es encuesta, sino que pregunta, pregunta cerrada, no es abierta, digamos, voy a dar la alternativa. Para esto que está haciendo la Casa de Moneda respecto a elegir un rostro femenino que saldrá en un billete conmemorativo, aparecen algunos nombres, como por ejemplo Violeta Parra, Gabriela Mistral, Michelle Bachelet, Cristiane Edler. ¿Quiénes, a juicio de ustedes, debieran estar y la razón por la cual, a juicio de ustedes, debieran estar alguna de estas denominadas 4 mujeres valiosas? ¿Quién quiere partir? ¿Quién quiere opinar? La Paula Santolaya tiene unas ganas de partir. Paula, por favor, adelante. Oye, a mí en realidad me importa bien poco el tema. Me da lo mismo si quieren poner a quien quieran poner en un billete. Cambiamos me da igual. el tema entonces. Hablemos sobre la muerte de Jorge Edwards. Paula, ¿te tinca también o tampoco? Perdón, pero bueno, pero si a lo mejor el resto opina distinto a mí. No, está bien, pero la idea es saber, bueno, entonces como tú no te importa nada, entonces no te interesa ninguno de los nombres. No. Para darle, ya, Tiare, Tirini, ¿alguna de ustedes tiene alguna opinión sobre el tema? Yo tengo entendido que Gabriela Mistral está. Yo prefiero, parece que prefiero a Sí, por eso dije cualquier nombre. Dije no, cualquier yo nombre. sinceramente. Sí, pues ella está en el billete de 5 lucas. y- Veo que no he tenido nunca un billete de 5 Por lucas. eso que yo encontraba raro y yo decía como, no sé si es tan discutible, pero bueno. No, está bien. Pero no, a mí no, parece que tampoco encuentro que. O sea, si me Ya. hiciera elegir entre ¿La esas Tiare tres, tampoco tiene opinión? Ya, vamos No, entonces. sí, tengo opinión, tengo. Pero, Ya, pero parece que ¡Ay, que preferiría. estás mal genio, Felipe! No, porque lo que pasa es que el auditor escucha esto y dice, chuta, qué lata. Yo siempre No. me pongo el auditor. Encuentro bueno que quieran meter a otra mujer, pero yo lo pensaría bien. Yo creo que, sinceramente, que terrible lo que va a decir, pero es mejor un muerto, una muerta. Felipe, yo te voy a defender con las mujeres. Dale, Porque en péguenle. vida uno nunca sabe lo que puede pasar. Y conociendo Ya. nuestra historia es bien de. Pasan Oye. esas cosas. Que hacen un monumento y después se encuentran con Sí, porque sorpresa. tú tenés claro que van a haber sectores políticos que se van a oponer tenazmente que sea Bachelet, ¿verdad? Eso está claro, digamos. No, yo Por tampoco lo encuentro. como- No me gustaría usar un billete de Bachelet así también. Está la Isabel Allende también. Claro. Está también, Tú te refieres a la escritora, claro. ¿Tiare? Sí. sí, está Margota, bueno,
saludo a todos primero. Hola Felipe, ¿La hola, Margot hola Loyola, dices Guaso, tú, Tiare? Paula. Sí, no, Margot Duarte, Ah, que era la primera mujer piloto de guerra en Chile. Igual eso ujú. es bien interesante. Yo creo que por ahí me podría, y al igual que la Trini, una persona pucha, ya con otra, o sea, todavía falta, como, no, no sé, nos pondría alguien como Michelle Bachelet o Cristian Erdler, la arquera, ¿cachai? Que a pesar de que tienen una brillante trayectoria y una fuerza de mujer súper importante, creo que partiría un poquito más atrás. Y para mí una mujer como Margot Duarte, como primera mujer piloto en Chile, o sea, no, y más encima de guerra, o sea, no es menor. Creo que por ahí podría ser alguien que ahora también concuerdo un poco con la Paula, no sé si estamos para eso justo en este momento, para decir ese tipo de cosas, viendo el tema No, lo que económico en pasa, Chile, lo que pasa es en otro que se billete, va pero sería en plan es que va a haber ¿Sería en va a plan haber una, de cambiar como una cara no, masculina no, o abrir es otro una, billete? no, ¿Cómo sería? es algo conmemorativo y va a ser a través de una consulta. Por eso, no, sí, Ah, ok. créeme que yo también, Ahora, dentro de mis prioridades no está esto. Yo lo pongo porque está dentro de lo que se va a discutir próximamente. Si no me cuestionen a mí, no le echen la culpa ¿cómo Al se llama? Al mensajero. mensajero. Claro, no, para nada, pero sí, pero de repente, no sé, pues podríamos tener un billete de 100 lucas, ¿cachai? Como algo un poquito más ¿qué? grande, 100 tipo, lucas. algo más grande, no sé, Sí. porque que creo que en verdad sacar billetes tan chicos, no sé, pues qué sería, ya viendo que ¿quién usa? Con 100 pesos, ¿qué puedes comprar con 100 pesos? Un ¿Quién compra Kigol, algo con 100 pesos, cachai? un Kigol ¿Qué de gol mora de qué? o de manzana. El de manzana me gusta más. No, Guaso, vale, ahora no, están contando con 150. ah, ya. No, ya no hay Entonces, nada que cuesta un 100 tres pesos, te cuartos de compráis Kigol. tres dulcecitos, o sea, ya antes te daban vuelto con dulces, ¿cachai? Y ahora, claro, por Sí, 100 pesos te compráis de o dulces, entonces con ya unos no hay chocolates que eran mucho. más duros que a 100 metros. Oye, No, y malo, una grasoso. pregunta rápida también. Y voy a partir por el Guaso con la pregunta y después vuelvo con el Guaso con lo del billete conmemorativo. ¿Kigol o Calugón Pelayo? Carlos con Pelayo. Ya, Paula, ¡Qué gol! Trini, Calugón. Tiare. Calugón. Mira, ganó el Calugón, ¿eh? ¿Y Increíble. tú? Guaso, yo los dos, porque me gustan los dos. Es que el Calugón Pelayo es más de nuestra época, con respeto, Paula y Guaso. Pero el que gol como que es posterior, o sea, posterior a la No época he de, comido nunca un gol. claro, cuando era chico. Bueno, Guaso, Dime, billete conmemorativo, qué mujer destacada te gustaría? tarjeta de crédito con la imagen del estadio de la U. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena la talla! Oye, se lo voy a mandar a Luis Slimming para que le incluya, weón. Ya, pelota. No, ¿sabes qué? Mira, primero, yo creo que los billetes conmemorativos no deben incluir, ojalá, nadie que 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 esté genere, vivo. primero, sí, es conmemorativo, por lo Suena, tanto, suena uno, feo, pero igual es verdad. es verdad. Uno, es conmemorativo. Y lo segundo, que ojalá que no genere divisiones, que es una persona que en general pasó haciendo bien por Chile algo, y por eso lo que dice la tía me sumo un poco a su idea, creo que sería más prudente ese tipo de hitos, ¿te fijáis? Oye, podría ser el guasito que encontró a los gallos que cayeron en Uruguay, en la cordillera. Estamos hablando de mujeres, po. Bueno, es que por eso es que me tiene podrido el tema de las mujeres, po. Todas las ustedes. Ah, a No. mí me encantan las mujeres, pero bueno, No, me cada cosa que con encantan, su viejo, ánimo, tengo tres en mi casa, me encantan, lo encuentro maravillosa, las mujeres es son las más propio de lindas gusto. que hay, pero Ya, pero no me cambié la encuesta, po, weón. Si la encuesta son bueno, mujeres valiosas, po, weón. pero me Puta preguntaría, madre, weón. me pregunto y te digo, me voy Pero con contesta Tiare, la pregunta. Si dije en un principio a la Trini le dije, es una pregunta cerrada. listo, voy con la Tiare. ¿Cómo voy con la Tiare? Yo voy a estar en el billete. La señora Piloto. La señora piloto, que no tenga que ver con política, que tenga que ver con algún tema mayor para el país. ¿Cómo podría ser el ejemplo de esta Ya, mujer que la pero mujer Me creo que ilusioné, me les ilusioné. voy a hacer les voy a hacer una pregunta de actualidad. Me salió la beta, la beta de profesor. Imagino que ustedes sabrán por qué aparece como alternativa o como opción Michelle Bachelet.
La primera mujer presidenta será. Exactamente. Me imagino, claro, No, claro. no, porque, claro, tiene que ver con su. Bueno, en fin, ya, prendió harto el tema. ¡Ya! Gladys Marín, Oye, fíjate, mañana, fíjate, fíjate. finalmente, mañana, ¿no? Sí, mañana martes. ¿Marte? ¿Qué? El Tribunal Constitucional va a resolver la constitucionalidad de los indultos. Además han ido apareciendo otras cosas posteriores, que aparentemente habrían otras solicitudes de indulto. ¿Qué opinión tienen al respecto? Voy a partir con la Trini, que yo me imagino que algo le interesa más desde la lógica de lo que está estudiando la Trini, que hay que decir que la Trini está estudiando, como decía una abuelita mía, abogacía, derecho, leyes, como decía mi papá. Y bueno, acá, Trini, vamos a ver los fundamentos, porque yo siento que el Tribunal Constitucional, lamentablemente, y lo digo así, lamentablemente, está coteado políticamente. Gusta a quien le guste, digamos. Entonces, a mí me encantaría, más allá de la decisión final, es ver los argumentos de cada uno respecto a si es o no es constitucional. Porque esa es la discusión. Por algo está instalada la discusión ahí, en el Tribunal Constitucional. Pero insisto, lamentablemente el Tribunal Constitucional sigue funcionando como el Chile que no existe, el Chile del binominal. ¿Qué opinas tú, Trini, al respecto? ¿Y qué tan complejo se le puede venir la mano al gobierno si es que efectivamente el TC declara, digamos, inconstitucional esto? Y bueno, vamos a ver qué pasa de ahí en adelante. No, yo creo que es un tema súper complejo porque es verdad, o sea, un poco igual es un tema que se ha politizado mucho. O sea, yo personalmente creo que los indultos sí fue una locura y fue por marcar un punto político, que también era su promesa campaña. Pero creo que sobre todo que es súper difícil porque ahora salió, no salió hoy día o hace poco, que el informe de Gendarmería, y un informe de Gendarmería decía que los indultados eran presos muy peligrosos. ¿Eso salió, no, Felipe? Sí. No sé la frase exacta, pero entonces yo creo que igual es súper complicado, porque independiente de los argumentos que tenga el Tribunal Constitucional, al final con ese tipo de cosas y la decisión que tengan que tomar, pero yo sí creo que independiente de mi opinión y todo, creo que es súper importante que tomen una decisión que sea completamente jurídica, sobre todo como por la legitimidad que tenga el TC, que en el último tiempo igual ha sido súper complejo, no sé, después de lo de los retiros. Han tenido también hartos fallos que han sido como complicados desde ese punto. Entonces creo que es importante que sean 100% objetivos independiente de la información que se haya obtenido o haya aparecido en los últimos días. Sí, ahora, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo sigo, Paula, digamos, y eso yo en algún momento se discutió, pero no recuerdo exactamente porque se diluyó en el tema, si es que eso era constitutivo de, digamos, exigir que se retrotrayera en la entrega del indulto, cuando el presidente Boric, en la previa, antes de dar a conocer los indultos, dijo que iban a ser personas que primero no hayan tenido delitos anteriores y que solo hayan estado involucrados en, digamos, en temas a propósito del estallido social, pero que estuvieran como, digamos, que no hayan sido partícipes de delitos de sangre. Y la verdad es que él se pone esa traba, él se pone ese como, porque hasta si yo puedo estar equivocado, pero entiendo que desde el 90 hasta ahora, ningún presidente había dicho, oye, en una de esas, si yo indulto, estas van a ser las condiciones, ¿no? La prensa, y me incluyo, nos enterábamos, y el público, cuando se daban a conocer los indultos, o qué sé yo, en la previa, oye, parece que vienen indultos, el típico que te va a ir soplando entre la prensa, digamos. Pero esto como de preparar y explicar cuáles van a ser los requisitos a utilizar, ese fue un pie forzado que solo él, sin que nadie le dijera, se puso. Entonces, yo no sé qué tanto se va a discutir ese punto, reconozco mi ignorancia, porque sería interesante dilucidarlo, digo yo, porque
porque tal vez eso te pueda jugar en contra, le pueda jugar en contra al final a los indultos, solo porque el presidente hace un argumento, dice solo estos, y resulta que varios de los indultos no cumplen con el requisito que él puso. Entonces, es interesante la discusión desde ese Claro, punto de como vista. si va a ser vinculante esa opinión del presidente como a la hora de... Claro, ahora, capaz que choque con esta facultad privativa que tiene el presidente de la República de poder hacer indultos, que yo lo decía, me cito a mí mismo, como dice Nicolás Vergara, cuando pasa lo de los indultos, respecto a que un presidente puede indultar, pero un presidente no puede opinar de la labor que tiene otro poder del Estado, cuando le pegó el telefonazo al presidente de la Corte Suprema. ¿Se acuerdan? Nosotros, al revés, como ciudadanos, podemos criticar ese telefonazo y podemos criticar a los poderes del Estado y podemos hacerlo papa si queremos con argumentos, pero no podemos indultar. El presidente sí puede indultar, pero no puede inmiscuirse en lo que hacen otros poderes del Estado. Y esa es la gracia de la democracia al final. Pues tú tienes ciertos poderes, pero en otros momentos tú tenés que guardar silencio, porque si no pasas a llevar la institucionalidad de otros poderes. Paula, perdona, yo traté de ponerle un poquito más de contexto al tema, me imagino hay más elementos, ¿tú quieres agregar sobre el tema de los indultos? No, es que justamente yo iba a argumentar lo que tú tan bien argumentaste, Felipe. O sea, aquí yo creo que la discusión es porque el presidente Boric dio todos estos argumentos antes, porque efectivamente los indultos se han hecho siempre, y el presidente Piñera indultó a más de 760 narcotraficantes y 400 personas por hurto y 260 por robo, o sea, son unas cantidades gigantescas. Entonces, creo que este gobierno una vez más se puso un pie forzado que lo tiene en esta situación nomás. Ahora, es verdad que alguien decía, la Trini, creo que lo alcanzó a decir Tiare, que era una promesa de campaña. Sí, ¿Recuerdan que hubo todo un tema y fue al Senado, apareció este proyecto de la senadora Proboste? Porque claro, se hablaba de los presos de la revuelta y en algún minuto se pensó en amnistía, en una cosa mucho más general, digamos, que cupieran todos, pero claro, cuando se vio que no había, el horno no estaba para bollo, se jugó por la opción de los indultos, que es, insisto, una facultad privativa del presidente de la República. Tiare, ¿tú cómo lo ves este tema? ¿Y qué tanto también le puede pegar al gobierno que poquito a poco ha subido en algunas encuestas? Y yo creo, por lo menos, y esa es la interpretación de todos, que ha sido por lo que ocurrió en la macrozona norte, con efectivos del ejército que están ayudando a patrullar las fronteras, y también lo que ha ido ocurriendo en la macrozona sur. Doy un pequeño paréntesis respecto, salvo lo que pasó la semana pasada, digamos que hubo muchísimos atentados, pero en general han ido disminuyendo la cantidad de atentados y bueno, todo esto siempre va en match con la sensación. Hay una sensación, si se quiere, en el norte de mayor seguridad, comillas, y en la macrozona sur de, y tal vez por eso el gobierno ha ido subiendo, pero bueno, el tema de los indultos, más allá del análisis político, al ciudadano común y corriente le pega respecto a, chuta, estos pericos que hicieron lo que quisieron, están libres. Y con la sensación de inseguridad que hay, sobre todo en la zona centro, con portonazos, con ataques a carabineros, con encerronas, con estos abordajes, digamos, con estos como grupos que atacan no solamente locales comerciales, sino que también casas. Bueno, hay una sensación de inseguridad y que le puede jugar en contra también al gobierno. Sí, así es, como decía la Trini, esto eran unas promesas de campaña. No olvidemos que cuando se instaló la convención, ¿cierto? No dejó de ser, la anterior, perdón, estos constituyentes. No sé si recuerdan, y bueno, para la gente que nos está viendo y nos está escuchando, tenían la tole afuera, tenían incendios, estaban dejando las barradas, y uno de sus gritos y sus consignas eran liberar a los presos políticos de la revuelta. Entonces,
esa presión en una discusión constitucional venía sembrándose hasta que, bueno, sale electo este presidente, nuestro presidente, y claro, cumple, y una de sus banderas, ¿cierto? Y sus promesas de campaña era, ¿cierto?, la libertad de estos presos políticos, porque al final es gente demasiado violenta que está también ahí presionando. Entonces, el objetivo de esta, ¿cómo se dice? De De este esta acusación requerimiento ante el Tribunal constitucional, Constitucional, exacto, la el, acusación constitucional, el claro, este requerimiento requerimiento, ante el Tribunal Constitucional. era impugnar, ¿cierto? Una parte de estos 12, 13, no me acuerdo cuántos, al final eran como 13 indultados, para, más que nada, para que la gente entienda, no se trata de la facultad del presidente, que la tiene constitucionalmente y que efectivamente presidentes pasados ya la habían hecho, habían realizado estos indultos, sino que el tema es que no hay una igualdad ante la ley, y eso es lo que se reclama. Por eso se está dando, para que la gente entienda un poco, que se ve como una arbitrariedad, ¿cierto?, en este caso, y que el gobierno sostiene que está en lo correcto, que es legal, y que no sale nada de lo constitucional. El tema es, y la observación que se tiene, es el que no hay una igualdad ante todos los chilenos, y eso es lo que realmente aflige y afecta a los ciudadanos, que uno se da cuenta que al final la persona que se levanta todos los días a trabajar, que se saca la mugre, al final termina pagando y termina topándose con este tipo de gente violenta que les quemó las estaciones de metro, que rompió paraderos, que quemó buses, eh, que al final eso le afecta a cada uno. Cuando uno habla de calidad de vida, al momento de poder subirse a un metro y llegar mucho más rápido, me acuerdo perfectamente que en esa época, el 2019, mucha gente no podía, bueno, de Santiago particularmente, no podía, se demoró mucho más al llegar a su trabajo. Al final la calidad de vida para el ciudadano afectó, y todo eso por estos indultados que ahora están en la calle con probabilidad de que vuelvan a hacer lo mismo, porque son actos súper violentos. Y bueno, tenemos también el caso de Mateluna, que, que ahí el presidente aseguró y puso las manos al fuego de que era una persona que era inocente. Y no Que fue y bueno, justamente se muestra. Que fue justamente el enfrentamiento que tuvo con el presidente de la Corte Suprema, cuando eh, el presidente exacto. dijo prácticamente que habían antecedentes que establecían que era inocente, y también le pegó un raspacacho a la fiscalía. Entonces, por eso yo decía que cuando tú te metes en otros poderes, pero ahora, Tiare, lo que tú dices respecto a la igualdad ante la ley, yo creo que eso ni siquiera se va a discutir, porque recuerda que el tema de los indultos es una prerrogativa del presidente de la República. Y obviamente los indultos son para personas que están privadas de libertad, digamos, que han cometido algún Sí, pero delito. Felipe, por supuesto, pero llama mucho la atención porque los que son, así políticamente hablando del presidente, esos son indultados. O sea, si Ah, tú bueno, obvio. no eres así Es que, de lo que el presidente piensa, ¿cierto? No podría yo optar a esa, porque no dejemos, o sea, a ver, si bien los que están privados de libertad no tienen derecho a voto, pero sí tienen idea, o sea, o tienen una vida claro, pasada, tienen una obvio, participación. pero acuérdate que el presidente indulta básicamente a quien quiera. Y ahí Sí, está definitivamente. y ahí está, digamos, la ventaja comparativa. Si el punto acá es, primero, estaba en el marco legal, estaba la firma que correspondía, cuando la ministra Camila Vallejo dijo: si el presidente hubiese tenido todos los antecedentes, en una de esas no lo habrías indultado, significa entonces que ahora que los tiene. Entonces, por eso digo que declaraciones previas, voy al tiro, Guaso, declaraciones previas o posteriores respecto a una decisión que tú no tienes que explicar. Ahí es que yo creo que de alguna forma quienes patrocinaron este requerimiento ante el Tribunal Constitucional, me imagino, desde el punto de vista jurídico, están tratando de establecer
justamente esa ilegalidad o en rigor inconstitucionalidad de aquello, digamos. Porque, bueno, tú sabes que, como dicen por ahí, tú eres dueño de tu silencio y esclavo de tus palabras. Y yo me imagino que ahí el TC va a tener que definir el tema. Guaso, dale tú. Oye, tenemos nuestra jurista acá, nuestra futura abogada. Pero jurista. Trinidad, usted tiene que tener siempre la respuesta, igual como cuando está el rey, que lo hemos tenido medio desaparecido, Juan Francisco, Te la voy a buscar en Google. o el tío Alberto. Es súper importante lo siguiente. Yo estoy con la duda. Tengo 3 puntos que quiero poner sobre la mesa. Ojalá que el Tribunal Constitucional falle en derecho. Punto 1. No político, porque sería un muy buen dato, porque hoy día creo que las fuerzas están más hacia el gobierno que hacia la oposición, por lo tanto, si juzgan derecho, se van a validar. Que yo creo que debe existir un Tribunal Constitucional siempre, y ojalá que el nuevo texto constitucional también lo mantenga, porque creo que siempre tiene que haber una contra. Alguien se puede acabar con los tarros, como dicen por ahí. ¿Y cuoteado políticamente como existe ahora? No, me gustaría cambiar lo hemos hablado harto, lo hemos hablado los últimos días, Felipe, de ojalá cambiar la forma de muchas formas Sí, de elección, desde los senadores, diputados, presidentes. Yo creo que hay que hacer un rebaraje de ese dato. Me parece, como tú decís, tómbola. ¿De verdad que dijimos otro día? Tómbola. O sea, el señor que va a ir a la comisión ya no va a ser pauteado, sino va a ser el señor Pérez, que entiende agricultura, la señora Seger, que entiende derecho, la señora Tiara, que entiende derecho, y así. Sería sensacional. Pero como es difícil que lo hagan, por lo menos creo que es bueno que se valide el Tribunal Constitucional, que lo que hicieron eliminar en el texto previo constitucional de la Convención, y lleva por algo, porque no un contrapeso. Entonces, por lo tanto, ojalá que juzguen en derecho. Primer dato. Segundo dato. Estoy con la duda, y a mí me gustaría que la jurista o futuro jurista nos pudiera validar. La prerrogativa del presidente es de indultar, pero no a cualquier persona, porque si el presidente, ejemplo, fuera amigo, o tuviera alguna relación con este chiquillo que parece que violó, mató y está en un nuevo juicio, él dice, no, yo considero que ello es inocente. Yo creo que hay ciertos parámetros para que el presidente defina quién puede indultar. Tercero, yo entiendo que no tiene ningún parámetro, por eso... Ninguno, o sea, lo encuentro pésimo. Si es así, lo encuentro pésimo. Porque si no, cada vez que hay un indulto, habría una... y vuelvo a insistir, Guaso, si el problema no es el indulto, el problema es lo que se dijo antes y lo que se dijo después del indulto. Es que te lo compro por lo mismo, por eso. Dale. Yo tengo entendido que lesa humanidad no son indultables, pero acá dice que no son indultables los condenados a presidio perpetuo calificado, en cuyo caso solo procede el indulto particular por razones de Estado, por el padecimiento de un estado de salud grave o irrecuperable. Claro, los delitos terroristas no acceden al indulto particular, salvo para conmutar la pena de muerte por presidio perpetuo. Perfecto. Pero los Elwin, delitos de lesa humanidad. Perdona, pero Patricio Elwin indultó a varios frentistas. Esto es lo que a mí me parece en ley por eso digo que... Déjame el punto. Dame un segundo, Guaso, pero cuando la Trini habla respecto al tema de los crímenes de lesa humanidad, también han habido indultos por razones humanitarias para militares condenados en Punta Peuco, militares condenados rematados. Por eso, buen punto. Por eso digo, insisto, el presidente puede indultar a quien quiera si el problema está en la argumentación. Yo nunca había escuchado, y yo tengo buena memoria, nunca había escuchado que se pusiera un cortapiso para indultar y que después hubiese sido, oye, si yo hubiese sabido de tal cosa, yo en realidad no habría indultado. Ahí está el problema. Por eso vuelvo al tema de que creo que ojalá que fallen derecho, es decir, si están todos los argumentos primero para que el presidente pueda indultar a rajatabla, ojalá que los señores convencionales o como se llaman hoy día consejeros lo eliminen, porque no puede ser un presidente puede indultar a quien se le ocurra. Punto 1, en mi opinión personal. Creo que tiene argumentos. Indultar a personas que están, aunque sean rematados, que se haya ido más mal que se haya tomado, pero que está realmente enfermo, viejo, además de ser un costo para el Estado, déjalo que el hombre muera en paz. De lo mismo, no estoy hablando así de derechos humanos, se fue un violador que descuartizó a cierto minuto, yo creo que ella ya pagó su pena y que muera bien, creo que una muerte justa creo lo encuentro razonable. Por eso, si me decís que el presidente puede indultar a quien le dé la gana, eliminemos la Constitución.
independiente de que sea el presidente, porque es un peligro público, porque ello puede eliminar a un gallo que es un delincuente, asesino, terrorista, que mañana en la mañana puede volverse loco y matar a una persona. Por lo tanto, no debiese ser así, debiese ser ciertos parámetros, como tú decís, personas con enfermedad, personas que han cumplido personas que tienen desde gendarmería, todos los que indultó el presidente, no hay uno que tenga un check de gendarmería, que son los que lo están cuidando. Es que no es Y ahí es donde requisito te para digo, indultar el check de gendarmería. por eso te digo, buen punto, igual como dijimos que hay que cambiar la forma como se eligen, el cuoteo y todo lo que hablamos del mismo Tribunal Constitucional, lo estoy poniendo A mí en un igual, ejemplo. yo encuentro que, o sea, a mí cacha que, mira, aquí encontré hasta, pero efectivamente, o sea, en teoría Yo que mi hay jurista, ciertos... yo que mi jurista se la pega, muy bien, Lo diga. que, si tú no me lo sé, pues si lo voy a buscar tú en Google, sí, no. Nadie... Pero TikTok. no, igual, a mí personalmente la facultad del indulto me hace mucho ruido. Encuentro que la encuentro súper heavy, porque igual al final, si los tribunales dictaron algo, salvo te reconozco que las de salud o como edad, por ejemplo, no sé, el pobre viejo 95 años que ya de verdad, o sea, pucha, como que se muera en su casa, si no ve, si está conectado a oxígeno y todo, que igual que se pueda morir tranquilo en su casa. Pero sí lo encuentro una facultad súper como controvertida, como difícil, Jodía, eso como que voy. al final igual hay gente que cometió delitos, como que no O sé. sea, para el familiar de esa persona, que el presidente, un gallo de, ¿cuánto tenía el chascón ese delincuente que anda dando vuelta arriba, el que salió más famoso? Debe haber tenido 18 años, 25 años. O sea, ese loco le queda harto rato para hacer tonteras, ¿me entiendes? Entonces, a eso voy. Yo creo que si tú me decís que está dentro del texto hoy de nuestra Constitución, que el presidente puede a su arbitrio sin ver ningún argumento más que lo que él quiera, está mal. Está mal en el próximo texto, no para lo que está viendo el Tribunal Oye, Constitucional hoy día. ¿y ustedes qué opinan acerca de que existan en Chile cárceles diferenciadas a propósito de lo que dijo el presidente Boric sobre el eventual cierre de Punta Peuco? Yo no tengo problema con las cárceles diferenciadas. Discusión que se dio previo a la construcción del penal de Punta Peuco, cuando el ministro de Obras Públicas de la época, Ricardo Lago, le puso su cargo de disposición al presidente Frey. Le dijo, se construye una cárcel especial, yo renuncio, salvo que usted esto lo lleve a un proyecto de ley y que el Congreso lo apruebe, porque con mi firma de ministro de Obras Públicas no va a estar. Y eso fue lo que finalmente hizo el presidente Frey, y finalmente se autorizó legalmente la construcción del penal Punta Peuco. ¿Ustedes están de acuerdo para que personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad tengan una cárcel, un tipo de cárcel, y los delincuentes, ¿cómo decirlo? Comunes, no sé si el nombre exacto, pero tengan otra cárcel? Es que interesante la discusión, porque esto pasó en los 90 y estamos en el 2023 y se vuelve, digamos, no sé si discutir la palabra, pero bueno, queda en el ambiente, digamos. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Yo no estoy en desacuerdo con las cárceles diferenciadas, creo que de hecho, o sea, sobre todo el contexto, a mí no, yo creo que son delitos diferentes, no, y lo mismo para los delitos de cuello y corbata, también no, encuentro que las cárceles diferenciadas en ese sentido no, a mí no me molesta. No me hace... Perdón, ¿y por qué son delitos distintos según tu criterio o tu opinión? O sea, esta es completamente mi opinión, pero yo creo que no... No, sí sé que es tu opinión, pero Me ¿por qué pasa tú que es lo consideras mismo que... también. En las cárceles también hay patios, ¿cachai? O sea, bueno, o independiente, no sé si penales, o sea, como recintos distintos, pero sí patios distintos. Creo que como que, no sé, poner un asesino con un ladrón o con un microtraficante no es lo mismo. Son peligros diferentes y me pasa lo mismo con estas personas. Son como delitos militares, no... No sé, para mí no es lo mismo, pero Ahora, todos los que están es en una Punta opinión. Peuco, todos los que están en... No, está bien, sí, por eso te estaba preguntando por qué, po. Pero recordemos que todos los que están en Punta Peuco son todos por autores intelectuales o materiales de asesinato, digamos, o desaparición forzosa de personas. Sí, pero no sé, yo creo que era un contexto distinto, el hecho de que sean como militares, yo creo que es distinto. Ya, está bien. Te haré. Mira, yo también estoy de acuerdo con las cárceles diferenciadas, pero quería recomendar
No sé si ustedes han visto una serie llamada El Marginal, Argentina. Es Muy buena, súper, muy buena. sí, ¿cierto? Diosito, Y sí, muy buena, muy buena. Diosito, por supuesto, su Gran papá y serie. todo eso, que al final era su hermano, no, al final porque era su hermano y su papá. Entonces, ahí te explica un poco cómo se transforma, ¿cierto? Cómo la cárcel al final termina siendo una escuela y que termina saliendo mucho más violentos delitos de menor grado. Y muchas veces terminan muertos también presos por las mismas revueltas en la cárcel. Entonces, yo sí creo que debería ser diferenciado. Bueno, y recomiendo la serie también, súper buena. Es buena serie. ¿Cómo se Paula, llama? El Marginal. Es una serie argentina, muy buena. Paula, ¿tú quieres opinar? Te están Eh, soplando ahí, ¿ah? Te están Yo venía a soplando. saludar a la Trini. que la Florencia conoce a la Trini, entonces venía a saludarla. ¿Cómo Pero estás? estamos al aire, no puede interrumpir el programa. Perdón. Señorita, ya que Una fan usted de la Trini. interrumpió, diga su nombre, No, su RUT, no, ya. su estado Y su civil. opinión. Ah, está ahí. No, Obvio, po, interesa. obvio, po. Oh, Venga, eso, venga. muy bien. A ver, quiero ver la personalidad de la tía Paula. ¿O es la mamá? Oye, yo, soy la mamá, pues. ¿qué Ah, pasa? yo creí que era la tía. Oye, Felipe, te va a costar cara esa frase. Oye, lo que yo opino de lo que estaban hablando, Sí, a mí, en general, la discriminación positiva me carga bastante, ¿ya? En todos los ámbitos. Entiendo el argumento en el fondo, que era un contexto distinto, Punta Peuco, etcétera, pero ese contexto ya pasó y efectivamente si es que uno empezara a hacer cárceles diferenciadas, vamos a empezar con la discusión de cárceles diferenciadas para los pueblos originarios, de cárceles diferenciadas para todas las minorías, de cárceles diferenciadas para los de cuello y corbata, bueno, y así, etcétera, etcétera. Puede ser que como sistema carcelario, yo no conozco las problemáticas en profundidad de los sistemas carcelarios, podría llegar a ser que a lo mejor conviene hacer cárceles más chiquititas y especializar los delitos o los grupos, no sé, pero en principio, así como discusión, yo no estoy de acuerdo con la discriminación positiva en ninguno de los aspectos. Yo sé que Guaso, yo ¿qué tengo un punto, opinión tienes tengo al un punto respecto? sobre eso. Creo que, a ver, si nos vamos a algunas series también que comentaban ahí, voy a ver esa teoría, no la he visto. Creo que más que cárcel diferenciada, me voy un poco del punto de la Paula. Me acuerdo haber visto series donde, sobre todo en Estados Unidos, donde los cuales los militares tienen que estar separados porque efectivamente o policías o, o, CIA o FBI en general, porque al final de cuentas, si los metían en el mismo lugar donde fueron muchas veces esos gallos perseguidos por ellos o, entre comillas, metidos presos por ellos, la probabilidad de que se los piten era bastante clara. Entonces creo que no es malo, yo creo, perdón, cárceles especiales no. Creo que cárcel con espacio, como dijo la Trini, como decir, más que galerías, que es una palabra muy fea, y si alguien está en una cárcel, no es un lugar muy bonito. Creo que sí hay que hacer una separación, porque al final de cuentas son delitos distintos y hay que diferenciarlo. Una persona que robó financieramente, no mató a una persona, no la degolló. Por eso podría poner un ejemplo de ese punto de vista. Igual tiene que estar preso, punto uno. Para mí, siempre he luchado. Yo soy pro cumplir las leyes. Dos, el que no lo cumple, preso. Leyes duras a morir. Porque creo que la gente en este país lamentablemente entiende con leyes duras. De Emilia y varios casos que uno podría sacar a colación. Entonces creo que no diferencia. Mira, yo creo que partimos de nuevo. Mira, me ha impresionado empezar a ver de nuevo que el hito del año no es ni la convención, no es si vamos a ir al mundial, no es si vamos a ir si el mundial de rugby nos va a ir bien, no si en la economía nos va a ir bien, no si vamos a mejorar la salud, no si vamos a mejorar la AFP. El tema son los 50 años del golpe. Dios mío, ¿hasta cuándo? Es un poco eso.
Creo que hay que saber diferenciar las cosas. Punta Peuco es una cárcel más, en su momento se creó diferenciada. La gente que está hoy día ahí, y me ha tocado, me consta haber visto imágenes muy, muy duras de esa cárcel, de gente que a los 90 años siguen estando presos, y no estoy defendiendo, estoy diciendo que no me gusta nomás, no lo encuentro violento, lo encuentro violento. Entonces, yo digo que más que diferenciar, hacer cárceles especiales, me jugaría por lo de la Paula, porque hoy día tenemos un déficit penitenciario bien grande. Igual como en un minuto fue un error tomar el CENAME, Servicio Nacional de Protección al Menor, era el concepto que tenía, y al final metieron delincuentes. Es decir, no era proteger a niños que no tenían papá, que se habían quedado sin casa, o papás con algún problema, y por lo tanto había que acoger a esos niños, y al final los juntaron con delincuentes, cabros delincuentes que andan hoy día, como damos muchas veces el ejemplo, matando personas, y como son menores de edad, ni siquiera son imputables, o robando. Entonces creo que también siempre hay que separar, pero sin discriminar. Creo que todos deben tener la misma calidad de ejemplo, para que sepan ustedes, la gente está en Punta Peuco, no tiene los mismos derechos procesales que cualquier delincuente que haya degollado, violado, atentado, no los tienen. ¿Por qué? Porque son de lesa humanidad. Tampoco lo encuentro justo. Y se preguntan como persona, eso es mi opinión de como persona. Y creo que hay que avanzar sobre eso. Tú me decís, cerrar Punta Peuco hay que ser imbécil, porque si no nos faltan cárceles. Si tú querés meter otro tipo de personas, perfecto, hazlo, sepáralo, mételo ahí, pero no perder la infraestructura que hoy día te permite un servicio, que hoy día nos falta. Entonces, yo me voy por la Paula. Yo creo que hay que jugar con una Sí, cárcel hay a todo que igual. solo precisar que en Chile existía el denominado anexo cárcel capuchino Capuchino, obvio. en Pues la se época, quemó y cagaron. en la época en que había pena de cárcel para ciertos delitos económicos, que hoy día no es pena de cárcel, y existe el anexo Capitán Llaver. Buena memoria, oh, Felipe, muy bien. No, pues, no tengo buena memoria. Reporté más de alguna vez. Oye, ¿cuántos siempre allá felices decían, ¿sabes qué más? Como en unas vacaciones y le pagaron los gallos? No, compadre. Muy bien tu recuerdo, Felipe. Claro que eran delitos económicos, no eran delitos de sangre, digamos, en sus distintas tipificaciones, y en Chile continúa existiendo. Bueno, vamos a ver qué pasa. En todo caso, mi querido Guaso, así es la vida nomás. Se cumplen 50 años del golpe. Así es la vida. Si tú consideras que no es importante, genial. No, Pero, me gustaría pero saber, esa fecha va a estar. pero ojalá que no una, que no nos siga dividiendo, Pero ¿cómo Felipe. nos va a unir, po, hombre? Pero Felipe, ¿Cómo va a unir el golpe de Estado a Chile? no, No nunca lo va puede a unir. unirlo, po. No, pero si ¿Cómo tú lo eres va a un, unir? lo hablamos un día, ¿por qué no podemos lograr en algún minuto de nuestra historia después de 50 años un tema que no nos unió, pero por algo se produjo, porque, perdón, no parte el 11, parte antes, ¿cierto? Hoy día la historia no sea capaz de, o sea, los políticos, que hay muchos vivos de esa época, más la juventud, lograr un punto de unión en algo que nos desunió. Eso estoy tratando de explicarte, como diciendo, Obvio, pero es una fecha tan fuerte, Guaso, que yo creo que apelar a que nos una, yo creo que es demasiado utópico. sí, lo sé, Felipe, pero ahí sería, ahí, mira, yo creo Está que bien, la pero está bien, gente, si yo no soy quien para criticar tu buena voluntad y tu no, buena pero no tengo intención. voluntad, estoy No, tu diciendo, ¿por qué no intención, pudiste? está bien, si no tiene nada de malo pensar así, solo digo que la Piensa en los práctica es muy alemanes y los compleja. judíos, compadre. Les mataron a 8 millones de gallos, compadre. 8 millones. Yo fuera judío estaría matando alemanes, po, diciendo, sé que más tengo que volverme las manos estos desgraciados que me mataron 8 millones. No, en algún minuto, no sé qué son ellos, te lo digo sinceramente, o los españoles con su misma guerra civil. En algún minuto me encantaría encontrar a Boric, weón, al presidente Boric, siendo capaz con 30 y tantos años que tiene, de ser más choro, más cabrón, más valiente que todo el resto de los políticos que han habido antes. ¿Y saben qué más que? ¿Viste? Sí, Perdón. es que no tiene que ver con una cosa política, tiene que ver con otra cosa también. No sé si ustedes tuvieron la suerte de ver la película que fue candidata al Oscar como mejor película extranjera, Argentina 1985. No la he visto, dicen que es buenísima, ¿no? Además que ¿La es viste, Trini? Sí, me actorazo, gustó, me encontré buena la actorazo. película. Sí, Ahí no hubo la frase de Elwin.
No hubo justicia en la medida de lo posible, hubo justicia. Sí. Y cuando los pueblos hacen Nuremberg, cuando los pueblos sanan, los pueblos no sanan de manera espontánea. Si no, pregúntale a los croatas y a los serbios si es que están sanados después de la guerra de los Balcanes. No están sanados. ¿Y por qué no están sanados? Porque no hubo justicia. Entonces, pero bueno, no entremos en discusión, que la vamos a tener durante todo el año, seguramente hasta el 11 de septiembre, y capaz que nos pasemos, porque va a haber mucho texto, va a haber mucha opinión, va a haber mucha, y son todas válidas al final, sí, esa es la idea. Mira, ¿qué tanto creen ustedes que efectivamente puede crecer y puede llegar a tomar cuerpo en una situación económica compleja? Ustedes dirán, nunca comparado como el... Bueno, si todas las cosas son relativas, pues depende del punto de vista que uno los mire, digamos. La posibilidad del sexto retiro. Y lo digo, ¿por qué lo digo? Porque Pamela Giles no es ni de oposición ni de gobierno. Por lo tanto, ella no funciona en base a la lógica A o B, sino que se va moviendo dependiendo, digamos, cómo funciona la cosa. Y como ella tiene esa digamos, no sé si es defecto o es virtud, pero tiene una condición de acarrear y de generar ciertos temas, digamos, porque, bueno, en una situación, insisto, económica compleja como la que se va a vivir, y además recordemos una cosa, el 18 de octubre, perdón, de abril, vence el plazo para presentar un nuevo proyecto, porque se cumple un año. Y recordemos que el 7 de mayo es la elección de consejeros constitucionales. Entonces, en una situación económica compleja como la que se está viviendo, insisto, es relativo, van a decir, pero nada que ver con la del 2020, oye, pero tú no viviste el 82, oye, pero la cosa es la crisis del 75, no sé si está bien, pero digo, todo es relativo, lo tengo claro, pero es complejo para los que son candidatos, porque ustedes tienen claro, ¿no? Primera pregunta al candidato a la consejero constitucional, Juan Pérez. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con el sexto retiro? Y mayoritariamente, uno podría decir, todos tenemos más o menos claro que no, por A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ o razones. Pero ya ha quedado claro que los retiros anteriores, como que las razones económicas, digamos, no fueron muy leídas, digamos, no fueron muy racionales. Entonces, chuta, no estás electo. No es lo mismo. Tú estás electo y votas en contra. ¿Van a tener la suficiente capacidad esos candidatos para decir que no? Esa es la pregunta que yo dejo planteada. ¿Qué opinan ustedes? Porque es popular decir que sí. Uno podría decir es más fácil, obvio. ¿Qué opina la Tiare? ¿Qué opina el Guaso? ¿Qué opina la Trini? ¿Y qué opina la Paula? Eviten decir que están en desacuerdo porque económicamente hace mal la inflación, porque eso yo creo que todos pensamos lo mismo, digamos. Ahí hay coincidencia, por lo tanto es fome. Pero lo otro, ¿cómo lo ven ustedes lo otro, digamos? Pero, Felipe, espérate, que aquí me perdí. Este proyecto de ley, ¿quién lo presentó? ¿Lo presentó No, lo que pasa es que se rechazó en el 18 de abril del año pasado y se cumple un año, y Pamela Giles ya está preparando porque lo va a volver a presentar. Es que en ese caso, o sea, independiente que se haya aprobado uno o el otro, yo no estoy de acuerdo porque es una cuestión inconstitucional, o sea, un proyecto de ley que no puede presentar, es una iniciativa, o sea, propia del presidente, independiente que se haya hecho y que en su minuto haya pasado y después fueron al TC y todo, nuestra constitución sigue vigente, independiente de si se haya hecho antes o no, yo no estoy de acuerdo por eso mismo. No, está bien, pero mi pregunta, por eso yo insistía, mi pregunta no tiene que ver con lo legal o lo constitucional, mi pregunta es, ¿qué tanto puede avanzar? Porque tú misma te contestaste. ¿Qué crees? No hubo uno, no hubo sé. dos, hubo tres,
tres, y en el tercero, si no me equivoco, Mm. legalmente estaba correcto, porque el TC le dijo al presidente Piñera no al lugar. Por lo tanto, hasta eso Sí. uno puede decir. Entonces, No por eso sé. digo, qué tanta fuerza puede tomar el proyecto de Pamela Giles? No, la verdad no podría predecírtelo. Y no, como que no tengo opinión de hasta qué punto avanzar, no sé. No, yo No, creo que si la tienes, la paso. dijiste un poco, que tú crees que O no, sea, que no va a sí. avanzar, digamos. No. Yo dije mi opinión de si, como lo que decía un poco de los candidatos, está a favor o no a favor, yo no estoy a favor. Pero cuánto va a avanzar, eso en realidad no sé, como que no. En verdad no podría, no tengo idea. Claro, porque hoy día, por ejemplo, que los candidatos no votan, pero se entiende el ejemplo por la presión Claro, no, sí, mediática y obvio. electoral que va a haber. Bueno, si tú le preguntas hoy día, yo te diría, no sé, pues me va a carrilear, pero el 75% de los diputados está en contra del sexto retiro. Me Claro. me encantaría saber su opinión a una Sí. semana que se vote. De la elección, claro. ¿Cachai? Lo que te Sí. demuestra que últimamente los parlamentarios no están votando por convicciones, están votando por No, conveniencia. totalmente. Tiare, ¿tú qué opinas? A ver, yo creo que tu pregunta está medio enredada, porque al final todos estamos más o menos claros de que esta cuestión no tiene pie ni cabeza. Ya tuvimos la experiencia y ha No, si mi sido pregunta fatal. apuntaba si es que ustedes creen que electoralmente, el clima electoral Sí, que puede haber en ese minuto, porque el 18 de abril vamos a estar a menos de un mes de la elección de consejero. Entonces, por eso yo como que a lo mejor alargué la pregunta, claro, es más corta. Si el ambiente electoral podría influir en una votación favorable para el sexto retiro. Eso es más o menos la pregunta. sí, o sea, yo creo que, mira, más que para el sexto retiro se va a dirigir al tema del fin de la AFP. Yo creo que por ahí va a ir más ligado al tema, más que por un sexto o un posible sexto retiro. Porque recordemos que también este tema quedó ahí por Pamela Giles, ¿cachai? A mitad de camino. Entonces, las pensiones siguen bajas, todavía no se ha avanzado en el tema de la pensión universal, ¿cómo era? Perdón, La pensión que no lo garantizada tengo. universal, la La, PGU. la PGU, todavía no hemos avanzado en eso, todavía todo está ahí, esa sensación de que las pensiones todavía siguen siendo bajas, está ahí. Yo creo que la gente, o al menos en el clima electoral que vamos a tener ahora, va a estar muy enfocado en lo que va a ocurrir con el sistema de pensiones actual, perfectible. Sí, Pero claro. va a estar súper enfocado en eso, y claro, probablemente el sexto retiro mueva un poco la aguja, pero yo siento que en verdad la gente ya se dio cuenta que el efecto que causa tanta plata dando vuelta. Sí. Está bien. Guaso, ¿tú qué opinión tienes? Yo creo que no va a aprender. Creo que no va a aprender porque no tienen votos, no están los votos y la gente lo está pasando pésimo. Y de hecho, capaz de los mismos que estamos acá y de los muchos que trabajamos en Carta Ciudadana, pueden estar pasando hoy día un muy mal momento económico, muy difícil. eh, y parte de eso es que tenemos que volver a producir, a trabajar, y por eso digo, y por eso la reforma tributaria fue rechazada porque era mala, punto, no hacía bien, ni siquiera fue un tema político, ¿no? Independiente que hoy día le están cargando, según la última encuesta, la No, ¿cómo se culpa, te ocurre? la tuvo la Pamela Giles, increíble, ¿viste la última encuesta que me parece que la Pamela Giles No, si Pero no si fue esa es la no fue una imagen que decisión quedó, política, ¿no? ¿Cómo se te ocurre que se cayó por eso la reforma tributaria? no, porque no era solamente el Partido Felipe, era económicamente estaba mal planteada. Después viene la reforma ¿Para de quién? pensiones Para quienes votaron a Chile, a Chile, por... a Chile, pero a está Chile, bien, al país. pero eso es porque tú estás en desacuerdo con la reforma tributaria. No, porque hay reformas y reformas, hay momento y momento, y tú tenés que tener, viejo, los países no crecen subiendo impuestos, quitándole, de hecho, estoy firmado, si hacemos hoy día un cierre del 2022,
fueron más las empresas que perdieron plata en Chile que las que ganaron plata. Por lo tanto, la recaudación de impuestos vía tributos fue cero, porque la empresa no pudo pagar impuestos, y tú lo hizo un empresario, un emprendedor. Eso replícalo en muchas partes. Entonces, desde el año 1990, mi querido Guaso, hasta ahora, desde el año 1990 hasta ahora, han habido, yo te diría que unos 15 intentos de reforma tributaria en Chile. Y se han aprobado muchos. Es que no he terminado. Por lo menos deben haber habido unas 15. Sí, por ahí. Puedo estar tirándome un chirolazo, pero por ahí. De esas, deben haber habido unas 5 o 6. Todas, absolutamente todas, con la venia de la gran empresa. Pregunta, ¿la reforma tributaria para quién es? ¿Para la empresa o para los ciudadanos? Lo dejo ahí nomás planteado. ¿Pero te puedo responder? Por supuesto que puedes responder. Ok. Todas las reformas tributarias han sido aprobadas en el gobierno de Piñera, de Lagos, de Elwin, han habido muchas reformas tributarias que han sido aprobadas. Sí hay que mejorar los tributos, sí hay que perseguir ilusión, sí hay que perseguir varios factores. Pero hay momento y lugar, y la reforma tributaria de hoy día no ayudaba ni a dar trabajo, ni al crecimiento, ni tampoco a distribuir mejor como algunos piensan. Por eso, mayoritariamente, porque no me voy a decir que la lista del pueblo, se me olvidó el pueblo, el PDG es de derecha, compadre. Hay gallos que piensan de una forma. Los que están en demócrata piensan de una forma. Por lo tanto, objetivamente... No sé lo que es el PDG, Guaso. Yo tampoco. Igual que tú. Somos todos aquí 5 y no sabemos lo que son. Suponía que era de centro, ¿no? Yo creo que son donde calienta el sol. Esa es la... Oye, sumaron al de Felicio Forrado, para que entendáis. Como históricamente han sido los partidos de centro en Chile, digamos. Hoy, perdón si la democracia cristiana se sintió pasar allá. Claro, ¿dónde voy? Creo que hay momento y lugar. Pero digo, hoy día, cuando tú preguntas, pones el punto, digo, no está para un sexto retiro, porque también las personas, cuando muchos dijimos, independiente que yo también saqué el sexto retiro, el primero, el segundo, saqué todos los retiros, compadre, todos, ¿ok? O sea, no es que me lo guardé. Lo único que dice que o pagué deudas, como lo pagaste tú, Juan, Pedro, Diego, que tenía todo tu derecho, pero la plata que estaba ahí guardada no es para pagar deudas ni para pasar malos momentos, sino es para previsión, que ya sabemos quién vale. Entonces, el problema está con lo que decía la Tiare. El problema está en que si las pensiones en Chile fueran más o menos decentes, tal vez el porcentaje de retiros que hubo habría sido mucho más, o sea, mucho menos. Muy probable. Ahora también... Yo no soy adivino, pero... No, lo que pasa es que dentro de todo, la única razón que tenemos dentro de todas las reformas tributarias que tuvimos previamente, Felipe, es que nunca hemos tenido un estallido de octubre, no le voy a poner el apellido, una pandemia mundial. Es que es social. Decir delictual es una opinión. En términos estrictos y precisos, estallido social, como se llama en Colombia, en Francia, en Alemania, en todas partes se llama estallido social. Te quiero contar, digo. Para que no te sientas, digamos, complicado de decir estallido social, para que no... Respeto tu opinión. No es una opinión, es un hecho informativo. Lo que ocurrió en Chile se llama estallido social. Ahora, que yo opine que es un estallido delictual, es una opinión. Pero Felipe, tengo una pregunta. Informativo es estallido social. Te paso una pregunta. Al tiro, Trini, porque interrumpió al Guaso, entonces que termine el Guaso y te la tiro la pelota de vuelta. Pero se la paso a las chiquillas. No, pero termina, pues, Guaso. Por eso, creo que desde el momento, desde el 19 de octubre, y si eso le agregáis la peor pandemia que ha existido en la humanidad, de todos los que están vivos, porque nunca ha existido una pandemia de tal manera, los países están recién empezando a pararse. Por lo tanto, la reforma tributaria tenía que ser mejor, recaudar más de una forma inteligente. No escucharon a nadie, por algo el presidente se lo iba a decir al día siguiente, oye, juntemos, pero ahora los quiero escuchar. Bueno, debía haber hecho eso antes. La reforma previsional es igual. En vez de haber tomado la reforma previsional que estaba lista con Piñera, que la tuvo que dejar en la mitad con todo lo que pasó, podrían haber tomado esa misma reforma que ya están hasta de acuerdo con los porcentajes 3 y 3, en vez de partir de una reforma nueva. Por eso te digo, creo que hay momentos, y hoy día, yo creo que si tú preguntáis no sé cómo está la encuesta del último tiempo, pero no creo que haya gente que esté de acuerdo, independiente que yo, oye, viejo, yo necesito plata hoy día, feliz que me suelte un 10%, no lo haría porque sé que va a ser más mal para el resto de las personas, no para mí.
Solo decir que la idea de legislar se rechazó por 3 votos de personas que no estuvieron. Que lo encuentro Por lo pésimo, tanto, hay que por lo legislar. tanto, por eso, para ser preciso. Trini, porfa. No, corto, es que me bajó así como la súper curiosidad como de por qué estallido social, como, cómo se determinan esos nombres, no sé si sabí. O sea, como que es un... Porque socialmente se generó ya, pero es por eso, un reventón. no, te pregunto, es como porque así socialmente se usa y por eso No, queda... no, lo que pasa es que yo quería esta discusión que la tuve el fin de semana, que fue bien interesante, que tiene que ver con discusiones semánticas. Ya, Cuando tú a una persona del Rogerío le dices que Cuba, el régimen cubano es dictadura, te tilda de facho. Y tú cuando le dices a una persona que es acérrima defensora del gobierno militar, le dices que fue dictadura, te tratan de comunista. Las palabras son palabras. En China, en Cuba, en Nicaragua, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Chile, en España, y puedo seguir hasta mañana y que lata, hubo dictaduras. Y cuando tú le dices dictadura a una dictadura, pareciera que hay gente que se siente como que lo está ofendiendo. ¿Cachai? Yo puedo considerar, no, es que el gobierno, el del general Pinochet fue bueno. Eso es una opinión y es válida. Pero las cosas se deben llamar por sus palabras. ya, perfecto. Y si el Guaso, por ejemplo, no tengo idea, no sé si él lo considera así, estoy diciendo cualquier cosa, considera que es un estallido delictual, es su opinión y es válida. Pero en estricto rigor, lo que pasó fue un estallido social. Al Ya, igual perfecto. que en Colombia, al igual que en México, al igual que en Francia, al igual que en Perú, estallido social. Sí, mira, ¿Me Felipe, yo explico? también estoy de Tiene que acuerdo ver con con algo, tiene que ver con algo semántico. Perfecto. La semántica es una. La opinión es válida. Eso es todo. yo también encuentro que fue, disculpa, un estallido social, que parte de ahí una disconformidad de la sociedad civil, ¿cierto? Y bueno, independiente de teorías conspirativas que de repente salen y que no sé si ustedes han escuchado, que yo creo que además que sí, Tanta cosa, la nace, verdad. ¿cierto? Con un estallido. Que yo escucho cada cosa, así que sí. Sí, las Sí, teorías la verdad es que por conspirativas, redes hay sociales teorías conspirativas hasta para sí. los globos chinos, así que imagínate no haber esta teoría conspirativa para el estallido social, imagínate. Claro. Hay varias cosas, pero también yo también estoy de acuerdo si se dice un estallido delictual, porque ¿sabéis qué? Hubo un estallido y muchos delincuentes aprovechándose del Pero pánico. por supuesto, Yo lo sí, por eso vi digo que, cerca de mi casa, están manejando en digo, esta pero época tipo 18, 19, 20 de obvio, octubre, pero está bien, pero eso cómo es saqueaban, eso es una columna de opinión, pero no en un titular. pero también ¿Se fue, entiende? también ocurrió. Que es como, También fueron oye, delincuentes que estuvieron ahí. cuando antes del estallido era la Plaza Italia, yo decía, no, se llama Plaza Baquedano. Y posterior, yo le sigo diciendo Plaza Baquedano porque así se llama. Po. Ahora, que tú le quieras decir Plaza Dignidad, hay gente que le dice así, genial, genial, tú dile como quieras, digamos. Pero Pero en el Pampa, el titular se llama Plaza Baquedano. cuando tú lo buscáis por Maps, aparece Plaza Dignidad. Está bien, pero en estricto Hagamos el rigor, ejercicio. claro, pero en estricto rigor se llama Plaza Baquedano. Sí, pues no, definitivamente, pues sí, pero Aun cuando distintas son las palabras que tú por uso y abuso le das cierta, y así lo establece la RAE, tú por uso permanente, por ejemplo, gánate acá, tú sabes que gánate acá, o ubícate acá, o ponte acá, está válido, está validado. ¿Por qué? Por su uso y abuso, pero eso es una palabra, no un concepto. El concepto tiene que ser preciso, ¿cachai? Esa es mi modesto aporte, digamos, en este día. Paula, ¿tú alcanzaste a decir algo de la Pamela Gil o no, que eres tan cercana a ella? ¿O sí? ¿Alcanzaste a decir algo de la Pamela Gil o no? ¿Soy amiga de la Pame? Sí, pues la sigue en Instagram y en Twitter. Cuando está en no primer la plano. conozco. No la Pero conozco. te gusta Pamela Gil cuando hacía espectáculo. Reconócelo.
No, yo soy cero farandulera, fíjate. Ya. ¿Era buena periodista, Oye, Felipe? Felipe, ¿era buena periodista? ¿Tú cuando estuvo, después del retorno a la democracia, que se fue a TVN, la encontrabas una buena periodista? Tú una opinión. en Puedes ningún opinar. punto especial, sí. Lo que pasa es que la Pamela Giles tuvo la mala suerte, creo yo, de estar en un lote que para mí son como reportajes de televisión, no he visto mejores, que era Caldichuri, Pavlovich, Marcelo Araya, Guillermo Muñoz, que para mí son lo mejorcito que ha habido. Entonces, claro, ella también estaba en ese lote, pero es ¿Pero cuándo se complejo, perdió? ¿Cuándo se farandulizó? jugar. ¿Cachai? Porque era muy buena periodista, por eso me pregunta. Pero es que lo que pasa es que, claro, esa es válida la pregunta, pero la Pamela Giles siempre dice que hasta la farándula es política. Ella lo que hace es política. De hecho, ella siempre ha dicho que cuando hacía farándula, no hacía farándula, hacía política. Está jodiendo. ¿Cachai? Sí, po. Siempre es porque ella tiene una tesis que todo es política. ¿Cachai? Entonces, no sé en qué minuto Porque antes era agarró seria. esa beta. Estoy hablando, oye, perdón, no me entienda mal la palabra, porque si no alguien puede decir que una persona es seria porque se fanduriza, no. Era como formal, súper matea, pareció a ti, Lo Felipe, en el sigue sentido. siendo. Sí, no, espérate, pero en un minuto se va, creo que fue a primer plano, ¿cierto? Si no me equivoco, me puedo equivocar. No, estuvo en otros programas antes Ya. también, pero claro, también. Y en algún minuto giró y salió de ser una periodista política, porque era una periodista que estaba en política, ¿cierto? Como podría ser, no sé, alguno que está metido en tribunales, ¿cierto? Hizo política mucho tiempo, sí. Claro. Y de repente se salió de ese enfoque y le daba seriedad en su argumento. ¿Te fijáis? Es más, hoy día si preguntáis, el abuelo es más serio. ¿Cachai? Como diciendo, el abuelo, la pareja de él, tú lo veías en un programa, digáis No eso sé en un qué, momento. no sé qué te diga, no es santa de mi devoción la Pamela Giles políticamente hablando, pero de seriedad yo creo que ella lo mantiene intacto. Lo que pasa es que uno podría calificar de populista sus ideas, digamos, pero si tú A te eso fijas voy. la manera que habla, en ¿Sí? qué se refiere, como que No tiene te un ataca, rictus no te ofende, muy no, claro. perfecto, Es te compro un punto. irónica, como Total. te clava el... ¡Ya! Tiare Cáceres, Trini Segers, Paula Santolaya, Mauricio Pérez. Esto fue Carta Ciudadana, que lo pasen estupendo. Nos reencontramos mañana y que sea un excelente día lunes. Chao, chao. Nos vemos. Excelente semana. Y abrigarse.